Cadáveres de asesinados y quemados descubiertos en el Boulevard El Naranjo eran del administrador de un edificio de la Zona 1 y sus guardias. El mercado de Navidad en el Roosevelt espera a los compradores en los días que faltan para la Nochebuena con la esperanza de batir récords de ventas este año. Policía antidrogas destruyen 2 narcolaboratorios en Aldea Esquipulas de San Marcos. ¿Cuáles son los retos, las limitaciones, los impedimentos y las amenazas del Tribunal Supremo Electoral en el 2015? Panorama Político lo analiza hoy en una nueva entrega. Buenas noches, bienvenidos a la única emisión de Noticiero Guatevisión de hoy sábado 20 de diciembre de 2014. Soy Melanie González y le doy las gracias por permitirme entrar a su hogar. Empezamos. Las investigaciones sobre los crímenes de 3 hombres ya están dando su fruto. Gracias a las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, las autoridades realizaron el primer allanamiento para dar con los responsables. Esta mañana se realizó un allanamiento en la zona 1 de la capital como resultado de las investigaciones sobre el hallazgo de 3 cadáveres carbonizados que fueron abandonados en el Boulevard Naranjo, zona 4 de Misco. Según la policía, José Ángel Casimiro López, de 42 años, quien era administrador de este edificio en la 11 Avenida y 12 Calle, fue asesinado aquí mismo, y es que se encontraron manchas de sangre en el lugar. Las otras 2 personas eran guardias privados que resguardaban el inmueble donde laboraba Casimiro López y se les conocía como Jairo y Esdras. Según la policía, el vehículo que encontraron quemado en la zona 6 pertenecía a Casimiro López. El Instituto Nacional de Electrificación anunció la activación de un plan de emergencia durante las fiestas de fin de año. Consiste en que el personal de turno en las plantas hidroeléctricas estará en vigilancia y atención de eventuales fallas que puedan presentarse. Además, la División Especial del INDE brindará seguridad a las 9 plantas y subestaciones de todo el país. Por otra parte, para dar mayor agilidad a cualquier contingencia, se contará con una flotilla de vehículos. Algunos vendedores de productos navideños consideran que este año más visitantes han acudido a comprar, mientras que otros opinan lo contrario. Figuras para el nacimiento, manzanilla, aserrín y luces son algunos de los productos que los vendedores del mercado navideño, ubicado en los campos del Roosevelt, ofrecen a los visitantes. Algunos vendedores consideran que las ventas han aumentado en comparación al año pasado. Sin embargo, otros piensan que ha sido poca la afluencia de visitantes. El movimiento estuvo muy bien, o sea, pues sí hubo personal, como ya las personas ya nos conocen, ¿verdad? Entonces ya nos visitaron, ¿verdad? Y sí, gracias a Dios, ya saben los precios y todo, nos vienen a buscar aquí. Las ventas están un poco bajo por los casos de que la situación ahorita no hay mucho, como la gente no hay mucho trabajo, ¿verdad? Y es por eso de que ha estado bajo las ventas. De acuerdo a los locatarios, la seguridad en el mercado ha contribuido a que los visiten más. Hay seguridad, andan policías rondando todo el lugar para que todas las personas estén seguras y puedan comprar. La organización viene desde la municipalidad que nos apoya con el Polimer, policía del mercado. Aquí andan rondando ellos. Sin embargo, Guatevisión no vio ningún agente de la policía rondando por los pasillos del mercado. Por una Guatemala en paz, Silvia María Corzo y Juan Carlos Pérez. Panorama Político revisa hoy los grandes retos que debe enfrentar el Tribunal Supremo Electoral el próximo año, cuando se celebrarán las elecciones generales. Buenas noches, me acompañan los periodistas Lourdes Hércules, Miguel Salay, Carolina Leverón y Otto Ángel, nuestro jefe de redacción. Hoy hablaremos de un tema muy importante y se trata del rol del Tribunal Supremo Electoral de cara a las elecciones del próximo año, donde se celebrará uno de los eventos políticos más importantes para nuestro país. Comencemos con Miguel analizando estas deficiencias, las cuales atraviesa el Tribunal Supremo Electoral y las dificultades y los retos para el próximo año. Bueno, tuve la oportunidad de hablar con funcionarios del Tribunal Supremo Electoral y con el vocero del Tribunal Supremo Electoral, y él menciona 3 puntos fundamentales. Uno,
es el déficit presupuestario que afronta el tribunal, que es aproximadamente de 228 millones de quetzales para el proceso electoral 2015. Entre otras cosas, menciona también cómo van a tratar de frenar o crear un programa o un plan de prevención para evitar la conflictividad social en las comunidades que ya tuvieron estas incidencias en las elecciones 2011. Y por otra parte, que es lo más importante, es la independencia de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo es que otros organismos como la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad muchas veces coartan las decisiones del Tribunal Supremo, que debiese ser supremo e independiente, pero por ahí las decisiones no son propias, sino también dependen de otras instituciones como las que acabo de mencionar? Gracias, Miguel. Precisamente hablando de este tema de incrementar las sanciones y de fortalecer al Tribunal Supremo Electoral y que de verdad sea supremo, Lourdes, tú realizaste un reportaje donde se habla de cuáles son las proyecciones para los próximos años de mejorar y fortalecer al tribunal. ¿Cuáles son esas situaciones? En este sentido, muchas de las deficiencias que tiene nuestro actual sistema de partidos políticos podrían ser reducidas a través de una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Pero hablemos, ¿existe voluntad política? Los datos hablan por sí solos. Una iniciativa para reformar esta ley fue presentada en el Congreso de la República el 24 de octubre del 2013. Después de haber dado la segunda lectura, esta fue engavetada y desde hace más de un año no pasa de ahí. Entonces, volvamos a preguntarnos, ¿existe voluntad política? En el tema, por ejemplo, de las sanciones, hemos criticado muchas veces de por qué $125 es lo que tiene que cobrar el Tribunal Supremo Electoral a los partidos por hacer campaña anticipada. Es un dato que, por ejemplo, ya está desactualizado, pero claro, a los partidos no les conviene, por ejemplo, modificar esta sanción. Entonces, se vuelve hasta cierto punto como un círculo vicioso. Y de ellos es que depende precisamente realizar estos cambios y no solo al tema de las sanciones por lo que están haciendo mal, sino también por otro tipo de actividades que deben regularse de los partidos políticos, como cuáles, Lourdes. Por ejemplo, el tema de que este año se haya suspendido a ciertos partidos políticos. Claro, los partidos políticos critican al Tribunal Supremo Electoral, pero el Tribunal Supremo Electoral en realidad tiene la potestad de hacerlo. Muchos critican de que no, en realidad no debería de ser esto, por ejemplo, una dictadura del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, modificarlo y decir que se establezca en la ley que el Tribunal Supremo Electoral en realidad sí lo podría hacer, pero a los partidos políticos este tema no les conviene. Exacto. Gracias, Lourdes. Carolina, tú investigaste respecto al tema de la judicialización de los procesos, básicamente la politización de la justicia, hablando en términos electorales. Y esto pues va de la mano con lo que mencionaban los compañeros, porque precisamente esa falta de fortaleza, esa falta de colmillo del Tribunal Supremo Electoral en cuestiones de sanciones se transforman al final en un libertinaje de acciones legales de los partidos políticos a modo de precisamente impedir que el tribunal cumpla su función. Así es, Gladys. Nosotros acudimos para este trabajo periodístico a las memorias electorales del proceso electoral de 2011 y ahí encontramos que solo en este proceso se presentaron 645 entre recursos de amparo, apelaciones que iban en contra de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral por parte de los partidos políticos. El problema aquí es de que me decía un ex magistrado suplente, Minor Parr, que efectivamente los problemas de que el hecho de que sean otras cortes las que reafirmen o confirmen resoluciones del Tribunal Supremo Electoral le resta credibilidad y lo debilita de alguna forma, pero la apelación y el amparo son finalmente derechos de cualquier ciudadano quien se ve afectado en sus derechos políticos. Cuando se comienzan a politizar las decisiones judiciales por el abuso de estos recursos que plantean los partidos políticos, es ahí donde se detecta el mayor problema, pues se afecta el trabajo de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, Carolina. Otto, cerremos este bloque hablando de cómo queda la población frente a todas estas deficiencias que hemos estado hablando. ¿En qué le afecta un Tribunal Supremo Electoral sin las herramientas y unos partidos políticos bastante adelantados? Claro, a ver, revisemos esta semana. La tarima de un acto de campaña colapsó provocando la muerte de un niño. Unos minutos antes el candidato de un partido había estado ahí.
El colapso ocurrió cuando los organizadores llamaron a un sorteo de motocicletas, es decir, que un niño murió por la necesidad de una moto. Al enterarse del hecho, otro candidato muy cerca en Quetzaltenango criticó a su contendiente. Usted se va a imaginar todas las cosas que le habrá dicho. En respuesta, un medio muy cercano al primer candidato del que hemos hablado acusó al segundo candidato de hacer campaña anticipada. También se va a imaginar usted que dijo un montón de cosas muy bonitas del otro candidato. Y de ahí aparece el escándalo de financiamiento en Brasil a uno de esos candidatos que pertenecen al oficialismo. Y entonces otro partido sugiere una investigación y otra vez usted va a suponer los calificativos que allí se dieron. ¿Sabe por qué no dije nombres de los candidatos? Porque esto es algo muy común, pero de verdad muy común en el crisol de cualquier campaña electoral en Guatemala y en otras partes del mundo, salvo el caso de la muerte del niño, que nunca debería ocurrir o que nunca debería ser común. Pero ¿sabe qué es lo más preocupante? Estamos a una semana de Navidad y la campaña debe ser convocada hasta dentro de 5 meses. 5 meses. Y el Tribunal Supremo Electoral, y peor aún, la intención de los partidos políticos de cumplir la ley, y peor aún, ver cómo a la gente la siguen tratando como un elemento de la campaña y no como un elemento principal de la sociedad. Eso es lo que nos espera en 2015. Eso es cómo le afecta a la gente. Gracias, Otto. Concluimos este primer bloque. La candidatura de Efraín Ríos Montt orilló a un conflicto político en el 2003, cuando ese año se celebraron las elecciones presidenciales. La Corte de Constitucionalidad ordenó al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral la inscripción de Ríos Montt como candidato a la presidencia. Pese a la prohibición constitucional, el candidato por el Frente Republicano Guatemalteco solo obtuvo el 19% de los votos, quedando en el tercer lugar en la primera vuelta. Continuamos con Panorama Político ahora para discutir sobre las limitaciones a la independencia del Tribunal Supremo Electoral, entre otros temas. El 25 de junio de 1944, cientos de mujeres vestidas de luto salieron a las calles de la ciudad para manifestar exigiendo libertad, democracia y la renuncia del dictador Jorge Ubico Castañeda. La profesora María Chinchilla fue una de las organizadoras. Las fuerzas de seguridad del Estado dispararon contra las mujeres para frenar la tensión, pero varias resultaron heridas y Chinchilla murió. De ahí que el 25 de junio se celebra el Día del Maestro. Ahora hablaremos sobre la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Se dice, Miguel, que el Tribunal Supremo Electoral no tiene las herramientas suficientes para poder sancionar y ser más duro con los partidos políticos. Sin embargo, desde el Tribunal Supremo Electoral, los mismos magistrados indican que no se trata de tener herramientas, sino de tener la voluntad política para hacer las cosas. ¿Qué te dicen a ti, Miguel? En efecto, hay algunas herramientas que están establecidas en la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, el tema aquí, como lo resaltan y coinciden varios analistas, es, por ejemplo, cuán autónomo es el Tribunal Supremo Electoral, cuán supremo es. Cuando vemos que, por ejemplo, cumple con algunas disposiciones como sancionar y suspender a un partido político, pero estas decisiones se van con amparos a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿quién es el que decide al final de cuentas cuáles son las sanciones que deben interponerse en contra de estos partidos políticos que han emprendido una campaña anticipada? Esa es, digamos, la discusión que se tiene. O sea, si tienen o no las herramientas, posiblemente tengan herramientas, pero que se cumplan o que el tribunal sea quien decida al final de cuentas que ellos son los que van a sancionar a los partidos políticos, o es la Corte de Constitucionalidad. Marcio Palacios lo dice, bueno, si bien es cierto, se aplaude algunas sanciones, pero aquí también hay algunas deficiencias en cuanto a ese tema. Gracias, Miguel. Lourdes, vamos rápidamente contigo. El primer obstáculo que podríamos mencionar es que son los mismos partidos políticos los que serán regulados o sancionados por el Tribunal Supremo Electoral, quienes al final son quienes deciden quiénes van a dirigir esa institución. Y es que el sistema está diseñado así. En teoría tendría que funcionar porque es un sistema de pesos y contrapesos. El problema es que, por ejemplo, muchos de los diputados se dejan llevar más por la forma que por el fondo a la hora de tener que modificar esto. Con relación a la iniciativa para reformar la ley electoral y de partidos políticos, al consultar, por ejemplo, al diputado
al diputado Villate del IER, me dice, nos opusimos a la reforma porque fue una iniciativa propuesta por Patriota, UNE y todos. Es decir, me voy por la forma y no por el fondo. Luis Fernando Pérez de PRI me dice, cuando se es parte del vicio, es difícil salir de ese vicio. Entonces, claro, ellos se mantienen en este círculo vicioso, como ya lo habíamos dicho, y por tanto es ahí el primer obstáculo para hacer las modificaciones pertinentes para reducir estas deficiencias. Gracias, Lourdes. Carol, voy rápidamente contigo. ¿Y qué pasa cuando el tribunal se pone beligerante y no obedece precisamente a este orden que podríamos hablar político de obedecer a quienes lo llevaron al poder? Se da la rebelión de los partidos políticos en contra de las decisiones del tribunal. Vemos un tribunal que es más coercitivo en cuanto a campaña anticipada, pero vemos partidos que ahora intentan poner recursos para que sean removidos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral cuando no se dan ni siquiera bajo el procedimiento que es el Congreso quien los pone y los quita. Pero sí se ve en este momento que ahora son los partidos los que van en contra del Tribunal Supremo Electoral precisamente por haber sido más coercitivos con ellos al momento de castigar la campaña anticipada. Gracias, Carolina. Otto Ángel, cerramos contigo también este segundo bloque. Claro, este 2014 fue el año de la politización de la justicia. A lo largo de estos meses vimos cómo dos partidos negociaron activamente colocar magistrados electorales, jueces de apelaciones, magistrados supremos e incluso el Contralor de Cuentas. El camino para 2015 pareciera allanado para que ante cualquier asunto que no le guste, que le disguste a los partidos en la instancia electoral, pues vaya a subir por todo nuestro sistema de justicia y en algún momento terminen beneficiados. Eso puede llamarse, y es lo que vamos a ver, la judicialización de la política. Gracias, Otto. Y no solamente este tema es importante, por ejemplo, tratar sino en cuanto a las reformas electorales, sino también el de actualizarnos un poco, porque pareciera que los partidos políticos van adelante de la ley electoral y hayan como nuevas formas de evadirla. Que eso tiene que ver con que las sociedades se ven mucho más rápidos y los mecanismos se ven mucho más rápidos que la forma como nuestro organismo legislativo puede al final formular soluciones a este tipo de problemas. Ahora nos vamos a un corte comercial y regresamos en breve. El drama del desempleo es uno que afecta a muchos guatemaltecos, pero ¿cómo podemos enfrentarlo como país, como nación? Esto es lo que opinan. Deben darse condiciones más adecuadas a nivel social y que el gobierno debe promover más condiciones para que en el país se facilite la apertura de inversión extranjera y eso entonces abra las puertas para que haya mayores oportunidades de empleo. Me han discriminado porque he ido a buscar trabajo y no encuentro. Y yo lo que no quiero es que mis hijas paren en malas juntas. Y yo le pido a Dios que el gobierno se ponga el corazón, la mano en el corazón y que no nos discriminen a la gente adulta. Las personas trabajan para sí mismas y entonces a veces pasan por encima de la ley o por encima de otras personas y los puestos se minimizan en vez de trabajar por una sociedad. Regresamos para el último bloque de Panorama Político con las amenazas a la credibilidad que enfrenta un organismo como el Tribunal Supremo Electoral y el debate permanente sobre el financiamiento de los partidos políticos. Según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística relacionada a los indicadores de pobreza y desigualdad, así se distribuye la pobreza extrema a nivel nacional. En la zona metropolitana 0.7%, área norte 35%, nororiente 21.4%, suroriente 14.0%, central 6.7%, suroccidente 16.0%, noroccidente 12.9%, Petén 16.2%, total en toda Guatemala 13%. Dándole seguimiento a este tema de la independencia del Tribunal Supremo Electoral, me gustaría, Carol, que intervinieras y que nos contaras qué te dicen los expertos o los analistas que has consultado respecto a esta decisión que toma el organismo ejecutivo de que la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral ahora sea una persona con un cargo de mucha confianza del gobierno de la República y precisamente del presidente de la República. Así es, Gladys, la expresidenta María Eugenia Villagrán es
premiada, lo han catalogado muchos sectores con este cargo bastante importante, ser nada más y nada menos que la abogada del Estado, y pues esto se da en medio de vinculaciones que se hicieron en el proceso electoral de 2011 respecto a favoritismos o a alguna especie de vínculos de la expresidenta con el partido oficial, ya que su esposo Roberto Letona, un exmilitar compañero de promoción del presidente Otto Pérez Molina, lo vinculaban mucho al partido oficial. Entonces, ahora se lanza esta crítica y de alguna forma debilita la imagen de estas autoridades que han pasado por el Tribunal Supremo Electoral, quienes deberían de tener esa independencia total de los partidos políticos, aunque en el terreno, en el campo, no es así. Miguel, ¿qué te dicen a ti respecto a cómo podría solucionarse este tema de dejar de que los funcionarios electorales sean premiados o bien sean castigados por los partidos políticos si no bailan al son que les toque? Hay muchos elementos acá y uno muy importante, bueno, y los analistas coinciden con esto, hecha la ley, hecha la trampa, y vemos cómo diferentes partidos políticos buscan esas fisuras legales para poder hacer esa campaña anticipada sin ser castigados. Una de las formas que propone, por ejemplo, Marcio Palacios, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es precisamente crear estas masas de personas que puedan fiscalizar el quehacer del Tribunal Supremo Electoral a partir de estudiantes, a partir de docentes de las diferentes universidades y de otras organizaciones sociales. Y con esto lo que se logra es hacer presión ante el Tribunal Supremo Electoral, ya que no hay otro ente que pueda regir, para fiscalizar las decisiones, no solo del proceso en sí, sino del hecho de las elecciones generales en el 2015. Que eso es bastante complicado, tomando en cuenta que la prensa, por ejemplo, no tiene un acceso fácil, o por ejemplo, al menos acceso a la información que se genera dentro del Tribunal Supremo Electoral. Tenemos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, que pasan meses sin tener algún contacto con cualquier persona que quiera hacer esa fiscalización, y sobre todo todos esos obstáculos que se ponen a la hora de acceder libremente a esa información. Lourdes, tú habías hablado también con algunas personas respecto a esta participación ciudadana. Exacto. Por ejemplo, se habla mucho de que la asignatura pendiente del Tribunal Supremo Electoral es la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos. Un estudio de ACIES revela que el financiamiento que más cuesta fiscalizar es precisamente el de algunos municipios en donde ni siquiera el mismo Tribunal Supremo Electoral logra llegar a hacer una fiscalización. Pues es ahí precisamente donde entra en juego el papel de los ciudadanos, exigir y ser testigos de quiénes son los que están dando al final este financiamiento a los partidos políticos, a los alcaldes, a los diputados de estos sectores. Esto por un lado, pero también, por ejemplo, retomando la iniciativa a la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, seamos nosotros los ciudadanos quienes tengamos que exigir que los diputados tengan esta carta y la metan al juego y no que quede entrampada como ha sucedido por más de un año con la iniciativa. Sí, yo solo quisiera aportar el tema de cómo ha cambiado la forma de hacer campaña política, y ahora se hace, por ejemplo, por medio de redes sociales. Y hay que recordarle a la población que el Tribunal Supremo Electoral está muy atento a este tipo de denuncias por medio de las redes sociales, y los ciudadanos que vean campañas anticipadas pueden enviar, por ejemplo, las imágenes. Hay personas especializadas pendientes de todo este tipo de denuncias para poder después evaluar y sancionar a los diferentes partidos políticos. Gracias, Miguel. Otto Ángel, ya las conclusiones de este tema pues que hemos tratado esta noche. Este es un asunto de diseño y va por dos vías esencialmente. El primero es, hay que sacar el dinero de la política. Si no hacemos eso como sociedad, nosotros vamos a seguir discutiendo un montón sobre campaña anticipada, pero no va a pasar nada. Y va por el siguiente lado, la otra propuesta es, tenemos que darle valor a la política como sociedad guatemalteca. La hemos desprestigiado tanto porque nuestros políticos no ayudan, en efecto, pero al final de cuentas nosotros necesitamos discusión de lo que los diputados están hablando, de lo que los candidatos presidenciales están pensando, de lo que los partidos oficiales están diseñando para aplicar en el momento, y no irnos por el lado de la canción, que es donde alimenta el dinero. Y ahí todos hemos jugado un rol un tanto malo, en el sentido de no ayudar a desprestigiar, porque eso suena como que uno estuviera defendiendo a los partidos políticos, pero sí a despreciar al político
como un sirviente de algunos sectores, pero no como un servidor para la población en general. Al final de cuentas, no va a haber una aprobación de una reforma a la ley electoral si los sectores que deben apoyar para que eso se empuje comienzan a tener miedo de que van a ver al político como un igual. El empresario va a tener que ver al político como un igual y no como un empleado, que es parte de la gran discusión y es parte del gran daño que hoy vemos en nuestro sistema político. Y entonces después ya será periférico ver si nombran a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral como funcionaria después de que haya vencido su periodo, porque digamos es un derecho que cualquiera tiene y es bueno para cualquier estado que un buen funcionario pueda seguir en otro campo. Gracias, no estoy diciendo que ella sea buena, solo aclaro eso, pero es un asunto de diseño. Gracias, Otto Ángel. Con eso hemos llegado al final de esta nueva entrega de Panorama Político. Soy Gladys Ramírez. Muy buenas noches. La invitación que se le hiciera al procurador era para que nos acompañara el día de hoy, así como lo estamos haciendo con el resto de las intervenciones que estamos haciendo, para que sea él testigo ocular de cómo está dándose la acción policial y su forma de actuar. El problema que tengo es que él me está invitando a que vaya a su oficina, pero yo creo que nosotros tenemos que estar más en el campo que metido en reuniones. La acción está pasando aquí, las situaciones y las denuncias que puedan haber son aquí, no son en las oficinas. Vamos a la publicidad enseguida. La policía propina golpe al narcotráfico. Agentes antinarcóticos le dieron un golpe fuerte al tráfico de drogas con la destrucción de 2 narcolaboratorios en la aldea Esquipulas en San Marcos. Un guatemalteco y un mexicano fueron capturados. En el lugar se encontraron varios objetos utilizados para la fabricación de droga sintética. Un cargamento de droga fue localizado en un contenedor que provenía de Chile. Entre tablas de madera, agentes antinarcóticos encontraron 4 maletas sospechosas donde venían 123 paquetes de cocaína pura, valorada en más de 3 millones de quetzales. La carga tenía como destino una empresa en la capital. ¿Qué impacto tienen las fiestas de la Navidad y fin de año en el ánimo de las personas? El psicólogo Arturo Archila lo explora hoy en su acostumbrada cápsula sabatina. Estadísticas indican que en Navidad los casos de depresión y suicidios aumentan hasta en un 40%. Realmente no creemos que exista un trastorno depresivo específico de la Navidad, aunque es posible que en mucha gente estas fechas acentúe preocupaciones, tristeza, nostalgia y desesperanza, más cuando la crisis económica afecta a la mayoría de la población mundial. Para muchos se ha vuelto incómodo el bombardeo publicitario y la presión social que nos habla entre villancicos y salutaciones de un bienestar que no se encuentra en el mundo real, ni física ni psicológicamente. Aspectos como el consumismo, la parafernalia navideña y las actividades sociales que rodean las fechas, incluyendo la compra de regalos, en muchos no fomenta alegría, sino frustración y angustia. Otros se hacen la fiesta y no dejan de pasar la oportunidad de comer con gula y de beber con ganas. ¿Se ha vuelto la Navidad una celebración insulsa, vacía, carente de sentido? Si la Navidad es el nacimiento de Cristo en el corazón del hombre, no como creencia ni ritual religioso, sino como realidad psicológica, entonces la verdadera celebración solo puede suceder en la mente de cada ser humano, más allá del tiempo y de cualquier cosa conocida, para que se cumpla paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres. Y desde el Arca de las Pirámides a orillas del lago de Atitlán, en Sololá, les dejamos con un consejo para estas Navidades.
El ángel de la Navidad le propone lo siguiente. Siempre estamos acostumbrados a orar, a meditar, a rezar, a pedirle a Dios, ¿verdad? Por nosotros, por los demás, por nuestro país, por nuestro mundo. Y está perfecto, está muy bien. Pero hoy yo quiero invitarle a que cambiemos un poquito la cosa, que invirtamos esto y que nos reunamos todos juntos a las 12 de la noche en punto, que cerremos los ojos, que nos unifiquemos en pensamiento y en corazón con una sola cosa, que le ofrezcamos a Dios algo, que le digamos, Señor, tienes mucho trabajo, ¿en qué te ayudo? ¿Qué le parece? Le ayudamos a Dios, siempre le estamos pidiendo, tiene demasiado, ayudemos un poquito, contribuyamos a que este mundo vaya cada vez mejor. Desde el Arca de las Pirámides, muy feliz Navidad a todos, muchas gracias y hasta la próxima. Viene la publicidad, pero enseguida vecinos se quejan de la Academia de la Policía Nacional Civil en Salamá. Regresamos con las noticias y nos vamos directamente a Baja Verapaz, donde un conflicto personal enfrenta a miembros de la Academia de la Policía Nacional Civil y a una familia de Salamá. Hoy vecinos exigen a la institución mayor control en el reclutamiento de estudiantes. Un estudiante de la Policía Nacional Civil tuvo un altercado con miembros de la familia Morales Sandoval de Salamá, en el agravamiento de un conflicto personal surgido antes de ingresar a la academia. La rencilla creció al ser retenido un miembro de esa familia en el momento de las prácticas policiales. Yo no sé cómo la admitieron en la policía, sabiendo que ella ya tenía antecedentes. Vamos, pero mire, yo sí estoy haciendo la declaración ante los medios, porque si como estudiantes están haciendo esto, ¿qué se espera cuando sean policías? El problema con la estudiante Evelyn se suscitó en octubre del 2013, al señalársele de ser novia de un miembro de una banda de presuntos extorsionadores, quienes habían amenazado a la familia Sandoval de quemar su vivienda. Los conflictos surgieron cuando los trabajadores de la familia lanzaban piropos a la aspirante a policía, lo que resultó en amenazas y denuncias. Se intentó conocer la versión de la estudiante, quien no dio declaraciones, y tampoco se obtuvo la versión de las autoridades de la academia con sede en Salamá. Por una Guatemala en paz, en Baja Verapaz, para Noticiero Guatevisión, Carlos Grave. Vamos a ver a continuación cuáles serán las condiciones del tiempo para mañana domingo. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Mañana domingo las condiciones del clima en todo el territorio nacional favorables, con temperaturas cálidas al mediodía y frías durante la noche. Cielos completamente despejados en todos los departamentos de Guatemala. Las temperaturas máximas y mínimas comenzamos en la meseta central y occidental. El termómetro podría subir hasta los 25 grados en Huehuetenango, a los 23 en Ciudad de Guatemala, a los 22 en Sololá, en Zacatepeques y en Chimaltenango, y vemos un descenso a 3 grados centígrados en Quetzaltenango durante la noche, al igual que en Totonicapán, a 8 en San Marcos, a 7 en Chimaltenango y Zacatepeques, 5 en Sololá, y vemos una mínima de 12 grados para la ciudad de Guatemala. Toda la costa sur cálida, calorcito al mediodía, 32 podría ser la temperatura más alta, mínima durante la noche de 21, Chiquimula y Zacapa se mantendrá entre los 17 y los 31, El Progreso con máxima de 30, Jalapa con máxima de 27, la costa de Jutiapa máxima de 34, Petén de 30, Quiché frío durante la noche con 3 grados, templado al mediodía con 23, Las Verapaces con 25 como temperatura más alta y 29 grados como máxima en Izabal. Mañana domingo tenemos los primeros rayos de sol desde las 6 horas con 21 minutos y anochecerá a las 17 horas con 17. Esto es todo en el informe del clima. Les saludó Marisol Padilla. Terminan las noticias, pero Noticiero Guatevisión continúa con el programa A Fondo presentado por nuestro director Haroldo Sánchez. Nos vemos hasta la próxima.